El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. La Cuaresma tiene como dos aspectos, tiene muchos más, es una forma de decir, tiene dos aspectos, uno más, por decir así, más teórico, el otro más práctico. El teórico, lo que sabemos, la Cuaresma, estos 40 días que nos preparan para celebrar la Pascua, para renovar nuestras promesas del bautismo, para crecer en santidad, para vivir como hijos de Dios. Es el tiempo especial, toda la vida es tiempo de conversión, pero es tiempo de conversión y penitencia de una forma especial. Y una parte más práctica, que es lo que nos dice el Evangelio hoy al final: se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Esta frase que es muy propia del miércoles de ceniza, del inicio de la Cuaresma y propia de toda la Cuaresma. Convertíos, convertirse, cambiar mentalidad. Convertirse, o sea, cambiar de dirección también, de vivir una vida mundana a una vida cristiana, de dejar el pecado, volver a la gracia, de introspección también de cada uno, porque a veces puede ser que nos creamos muy cristianos y tal vez no lo seamos o lo seamos menos de lo que pensamos, de ver en nosotros, porque a veces pasa que tenemos pecados tan metidos dentro que ni nos damos cuenta ya que los tenemos, porque los hemos relativizado tanto. Y sobre todo, este creer en el Evangelio. Y este creer, que lo he dicho 1000 veces, no es simplemente un creer intelectual. No es decir: mira, Señor, yo sé que tú eres mi Dios, que Jesús realmente es el Hijo de Dios y que se ha hecho hombre. Eso está muy bien y es el principio de nuestra fe, pero eso es la mentalidad muy, muy occidental, y el Evangelio es universal y no solo occidental. En la mentalidad del Evangelio, creer no es simplemente intelectual, que también hay una parte intelectual en el creer, pero es sobre todo el actuar. El que cree es el que se toma en serio la fe, no el que dice creer. El que cree en la mentalidad del Evangelio es aquel que se toma en serio a Cristo, en el que cree, que lo estudia, que lo quiere conocer, que lo quiere amar y quiere seguirlo y cumplir sus palabras. Y eso exige también ese estudio de lo que realmente Cristo que nos enseña. Porque si no, nos diríamos cristianos, pero de aquellos que, como decía, me parece que era San Agustín, ¿no? El que ignora las Escrituras ignora a Cristo. Decir que somos de Cristo, pero ignoramos lo que realmente enseña. O hacemos lo que es peor, que es muy típico de nuestro tiempo: leer a Cristo desde las ideologías, no desde la verdad. No entender que precisamente Cristo es la verdad y no una ideología. Hoy estamos casi cansados, entre comillas, de ver gente que sí, se dice cristiana, pero vas a ver y dices: no, oye, que tú no eres cristiano. ¿Cómo que no? Yo soy cristiano y más que usted y más que todos. Y cuando rascas, tiene ideología por todas partes, pero Cristo está ausente. Pinceladas de Cristo, algunas frases de Cristo sacadas de contexto y que quieren decir lo contrario de lo que realmente dice el Evangelio, pero convencidísimos de que son cristianos y más que nadie.
y en el fondo son una secta, aunque estén dentro de la Iglesia. Hay que ir con cuidado. Por eso nos hemos de convertir a Cristo y en su Iglesia. Convertirnos a Cristo, creer en Él, estudiarlo, conocerlo a fondo y seguir sus mandamientos. Ya veremos también que en la Cuaresma hay como partes y se nos irá preparando a toda una parte que es la preparación a la confesión de nuestros pecados. Ya sé que confesarse una vez al año es muy poco, pero al menos en Cuaresma uno de los puntos álgidos es la confesión de los pecados. Por eso, además de los periodos normales de confesión, recordamos que todos los días feriales, o sea, no festivos, también confesaremos no solo lo que confesamos normal, sino que a partir de las 7 de la tarde y hasta poco antes de la misa de 8 habrá también siempre confesor, de lunes a viernes no festivo, para que la gente pueda tener tiempo, que se puedan confesar, que puedan volver al Señor, que no tengan pereza en confesarse. Sabemos que para muchos es muy difícil, o para casi todos, no es fácil confesarnos, pero es aquello que nos pone en la órbita de Dios mismo, reconocer nuestros pecados. Para eso ejercitamos este examen de conciencia. Hemos de tener ese dolor de los pecados, ese propósito de buscar el bien y dejar el pecado y de no repetirlos. Ese sacrificio que es confesar esos pecados al confesor, sabiendo que hay ese secreto de confesión por lo cual nos confesamos con Dios, por mucho que el cura esté delante, y recibiremos el perdón mismo de Dios, cumpliendo esa pequeña penitencia que se nos da, que es simplemente un signo de que queremos realmente seguir la voluntad de Dios. El sacramento de la penitencia es, como decían los clásicos, los antiguos, es como un nuevo bautismo, es la mejor preparación a la Pascua, el sacarnos los pecados, el pedir perdón por ellos, el convertirnos, recordemos aquello que decía muy bien el Papa Francisco, el confesarse los pecados no es una lavadora. ¿En qué sentido lo decía? Que no es aquello de decir, bueno, mira, he hecho esto mal, he hecho este pecado, me lo confieso y ya está, y después hasta la próxima, y lo vuelvo a hacer. Como dicen muchos de los no cristianos, qué fácil lo tienen los cristianos, roban, se confiesan y ya está, el pecado perdonado, y después vuelven a robar. No es así. El que no se arrepiente de sus pecados, la confesión es inválida. La confesión no solo no es inválida, sino que es sacrílega, con lo cual te pones mucho más en el camino de la perdición que antes. Para confesarse mal, mejor no confesarse. Lo que hay que hacer no es no confesarse, sino confesarse bien de los pecados, pedir perdón a Dios de verdad, para que de esta forma vivamos en la gracia, vivamos como hijos de Dios, no adocenados, como la mayoría de este mundo, donde nos creemos libres y somos esclavos de las ideologías, del que dirán, de los demás, de los que mandan, de los medios, de todo, menos servientes, servidores de Cristo, el único por el cual vale la pena. Que realmente nos convirtamos a Él, que sepamos vivir en la gracia, porque es lo único que nos abre las puertas a la vida eterna.